Un generador eléctrico funciona mediante el principio de la inducción electromagnética. Consiste en un conjunto de componentes clave, bobina o rotor. Es un conjunto de alambres enrollados alrededor de un núcleo metálico. Al girar, genera un campo electromagnético. 2. Imanes o estator. Son imanes o electroimanes fijos que crean un campo electromagnético estacionario. Cuando el rotor gira dentro del campo magnético creado por los imanes, ocurre lo siguiente. 1. Inducción electromagnética. Al girar el rotor, se produce un cambio en el flujo magnético a través de la bobina. Este cambio induce una corriente eléctrica en la bobina, siguiendo el principio de la ley de Faraday. 2. Generación de corriente eléctrica. La corriente inducida en la bobina fluye a través de los alambres conectados a las terminales del generador. Esta corriente eléctrica generada es una corriente alterna, AC, en la mayoría de los generadores. 3. Regulación y control. En muchos generadores se incluyen dispositivos para regular la velocidad de rotación y la tensión de salida, como reguladores de voltaje y reguladores de frecuencia. La corriente generada puede utilizarse para alimentar cargas eléctricas como luces, electrodomésticos, maquinaria industrial, entre otros. Es importante destacar que existen diferentes tipos de generadores eléctricos, como los generadores diésel, de gasolina o de energía renovable. Para el principio básico de la inducción electromagnética se aplican en todos ellos. Un generador eléctrico en la aeronáutica funciona de manera similar a lo explicado anteriormente, pero adaptado a las necesidades específicas de las aeronaves. Aquí hay una explicación simplificada de cómo funciona en el contexto aeronáutico. En las aeronaves, los generadores eléctricos son impulsados por motores de combustión interna o turbinas de gas, que se encargan de proporcionar la energía mecánica necesaria para su funcionamiento. Los generadores se encuentran conectados al sistema de potencia de la aeronave y tienen la función de generar electricidad para alimentar los diferentes sistemas y equipos a bordo. Los componentes principales de un generador eléctrico en la aeronáutica son 1. Rotor o bobina. Es una parte giratoria conectada al motor o turbina que está compuesta por una bobina de alambre. Al girar, crea un campo magnético. 2. Estator. Es la parte fija que rodea el rotor y contiene imanes permanentes o electroimanes. Este campo magnético estático interactúa con el campo magnético rotatorio del rotor. Cuando el rotor gira dentro del campo magnético del estator, ocurre lo siguiente. 1. Inducción electromagnética. El movimiento relativo entre el rotor y el estator provoca un cambio en el flujo magnético a través de la bobina. Esto incluye una corriente eléctrica en la bobina del rotor. 2. Generación de corriente eléctrica. La corriente eléctrica generada en la bobina del rotor se canaliza hacia el sistema eléctrico de la aeronave para alimentar los sistemas y equipos eléctricos. Es importante destacar que en la aeronáutica se utilizan sistemas de generación eléctrica redundantes, con múltiples generadores para garantizar la continuidad del suministro eléctrico en caso de fallos. Además, los generadores aeronáuticos deben cumplir con el requisito de calidad y seguridad específicos establecidos por las autoridades de aviación. Un alternador es un tipo de generador eléctrico que se utiliza comúnmente en vehículos, como automóviles. Su función principal es convertir la energía mecánica en energía eléctrica. Aquí está el proceso de funcionamiento básico. 1. Rotor. El rotor del alternador consiste en un conjunto de bobinas de alambre enrolladas alrededor de un núcleo de hierro. Estas bobinas son alimentadas por corriente continua, proveniente de una fuente externa, como la batería del vehículo. 2. Estator. El estator es un conjunto de bobinas fijas ubicadas alrededor del motor. Estas bobinas están conectadas a través de diodos rectificadores que convierten la energía alterna generada por el motor en corriente continua. 3. Inducción electromagnética. Cuando el rotor gira dentro del estator, crea un campo magnético rotativo. Este campo magnético cambia continuamente su polaridad mientras el rotor gira. 4. Generación de corriente eléctrica. A medida que el rotor gira y cambia el campo magnético, se induce su corriente alterna en las bobinas del estator. Esta corriente alterna es convertida en corriente continua por los diodos rectificadores, lo que permite su uso en los sistemas eléctricos del vehículo. Regulación y control. El alternador también incluye un regulador de voltaje que monitorea y controla la salida de corriente eléctrica. El regulador de voltaje ajusta la excitación del motor para mantener una salida de voltaje constante y adecuada para cargar la batería del vehículo y alimentar los sistemas eléctricos. En resumen, un alternador convierte la energía mecánica en energía eléctrica mediante la inducción electromagnética. A medida que el motor gira, se genera corriente alterna en las bobinas del rotor, que luego se rectifica y regula para proporcionar corriente continua, cargar la batería y alimentar los sistemas eléctricos del vehículo.
En la aeronáutica, los alternadores se utilizan para generar energía eléctrica a bordo de las aeronaves. A diferencia de los generadores utilizados en vehículos terrestres, los alternadores en la aeronáutica suelen ser accionados por turbinas de gas en lugar de motores de combustión interna. A continuación, se describe el funcionamiento básico de un alternador en la aeronáutica. 1. Rotor. El rotor del alternador está compuesto por un conjunto de bobinas de alambre enrolladas alrededor de un núcleo de hierro. Este rotor está conectado mecánicamente a la turbina de gas de la aeronave y gira a altas velocidades. 2. Estator. El estator consta de un conjunto de bobinas estacionarias ubicadas alrededor del rotor. Estas bobinas están diseñadas para generar un campo magnético cuando una corriente eléctrica las atraviesa. 3. Inducción electromagnética. A medida que el rotor gira, su campo magnético cambia de relación con el estator, lo que induce que la corriente eléctrica en las bobinas del estator. Según los principios de la inducción electromagnética, esta corriente eléctrica generada en el estator es de tipo alterna. 4. Rectificación y regulación. La corriente alterna generada en el estator se rectifica utilizando diodos rectificadores, que convierten la corriente alterna en corriente continua. Posteriormente, se utiliza un regulador de voltaje para controlar y estabilizar la tensión de salida del alternador. Distribución de energía. La energía eléctrica generada por el alternador se utiliza para alimentar los sistemas eléctricos de la aeronave, como las luces, los sistemas de navegación, los sistemas de comunicación y otros equipos a bordo. Es importante destacar que los alternadores utilizados en la aeronáutica suelen ser de alta potencia, para satisfacer las demandas de energía de los sistemas a bordo de la aeronave. Además, los sistemas de generación de energía en las aeronaves generalmente incluyen redundancia para garantizar una fuente confiable de energía eléctrica en caso de fallos. ¿Cuáles son las diferencias entre un generador y un alternador? Hay algunas diferencias clave entre un generador y un alternador. Aquí les presento las principales diferencias. El principio de funcionamiento. Generador. Un generador funciona mediante el principio de la inducción electromagnética, donde se utiliza un campo magnético fijo y un conductor en movimiento para generar electricidad. La corriente generada puede ser tanto alterna como continua, dependiendo del diseño del generador. Alternador. Un alternador también funciona mediante el principio de la inducción electromagnética, pero utiliza un campo magnético rotativo y un conductor estacionario para generar electricidad. El alternador produce corriente alterna, que luego puede ser rectificada para obtener corriente continua, si es necesario. Diseño. Generador. En un generador, el rotor y el estator están en movimiento. El rotor consiste en un conjunto de bobinas giratorias, mientras que el estator contiene bobinas fijas. Se requiere una fuente de energía externa, como un motor de combustión interna, para hacer girar el rotor y generar electricidad. Alternador. En un alternador, el rotor está en movimiento, mientras que el estator es el componente estacionario. El rotor se conecta a través de una correa o un sistema similar a la turbina de gas o el motor de la aeronave para generar electricidad. Aplicaciones. Generador. Los generadores son utilizados en una amplia variedad de aplicaciones como plantas de energía, generación de energía de respaldo, construcción, industrias y más. Puede suministrar corriente alterna, AC o continua, DC, según las necesidades. Alternador. Los alternadores son comúnmente utilizados en aplicaciones automotrices y aeronáuticas, donde se requiere una fuente de energía eléctrica para alimentar los sistemas del vehículo o de la aeronave. Generan corriente alterna, AC, que luego se rectifica para obtener corriente continua, DC. Estas son las principales diferencias de un generador y un alternador. Ambos son dispositivos que convierten energía mecánica en energía eléctrica, pero utilizan principios de funcionamiento y diseños ligeramente diferentes para lograrlo, y se aplican en contextos específicos según sus características. Gracias.